to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get the play. Ahora, el proceso se llama cálculo de rumbo. Se define Z como un azimut Real. de partida, como un número real, ¿verdad? Se le introduce al programa que escriba que el usuario introduzca el azimut de partida. Después se define norte, sur, este y oeste como caracteres, de tal forma que norte, sur, este y oeste son variables, no van a cambiar, no van a tomar ningún valor. Después que lea el valor de introducido. Entonces, se pone que cada dirección sea representada por una letra. En este caso, norte se representa por la N, este se representa por la E, oeste con una W y sur con una S. En este proceso se aplican varias condicionales. La primera condicional es que si Z es menor a 90 grados, si Z es menor a 90 grados, entonces el programa va a escribir el norte, en este caso como Z es menor de 90, entonces Z va a venir a tomar el valor angular en este punto, quedaría norte-este. En todo caso, si Z es menor que 90, si no, se aplica otra condicional. Si Z es mayor de 90 y menor de 180, entonces AZ, que viene a suplantar o a ponerse un valor ya con una operación establecida, son 180 menos el azimut introducido. Si no, aplican eso. Si es mayor de 180, en la parte del no se le introduce otra condicional. La condicional es que si T es mayor de 180 y menor de 270, entonces AZ va a ser igual al azimut introducido menos 180. Entonces se le pone que escriba que el rumbo es igual a sur, el azimut establecido por la operación, y oeste. Si no, se le introduce otra condicional, mayor de 270 y menor de 360. Al azimut se le resta 360 grados y el rumbo es norte, el azimut de la operación, y oeste. Si no, pues hay que chequear los datos. Eso es para definir el rumbo inicial. Después se define el rumbo que como un ángulo, como un número entero. Se define I como una cantidad I de operaciones que nosotros podemos hacer. Definimos suma 2, 3, suma diferencial y suma 4 como enteros, ya que estos van a almacenar los datos obtenidos. Entonces, ponemos que se escribe el primer dígito, se escribe el primer ángulo. Después tenemos que leer el ángulo introducido. Se le introduce una condicional, pero esta condicional ya es operatoria. Esta condicional operatoria es que si Z es menor de 90 grados, entonces la operación que él va a realizar es la suma, va a ser igual a Z más el rumbo o el ángulo ingresado. Si esto pasa, entonces se le introduce una condicional. Si Z es mayor de 90, entonces la suma va a ser igual a la suma menos 180. Si eso no pasa, se le introduce otra condicional para que el ángulo quede positivo. La suma 2 menor que 0, o sea que en todo caso menor que 0 quedaría negativa. Entonces la suma 2 se multiplicaría por menos 1 para que el valor angular quedara positivo y se escribiría norte, el valor de la suma 2, y oeste.
Sí. Si no, se aplica esta operación. Suma 2 igual a la suma 2 por menos 1. Ahí terminaría esa parte operatoria. Pero sí en la parte del no. Escribí el segundo ángulo y que el mismo programa lo lea. La suma diferencial en este caso sería igual a la suma 2 por menos 1 para que quedara positivo. Se le introduce una condicional para realizar la siguiente operación. Si el rumbo es mayor a la suma diferencial, entonces la suma 3 va a ser igual a la suma del rumbo introducido más la suma 2. Se escribe el sur por dependiendo de la operación, la suma 3 y la dirección donde quedaría, si oeste u oeste. Si no, si el rumbo es menor a la suma diferencial, entonces la suma 3 quedaría igual al rumbo 2 más la suma 2. Pero a la hora de escribirlo, la suma 3 se multiplica por menos 1 para que en este caso el rumbo todavía queda negativo. Entonces se vuelve a multiplicar por menos 1 para que quede positivo, pero se demuestra que el sureste, esto es negativo, sigue siendo negativo. Y se pone esta parte operatoria para que vuelva a quedar positivo. Entonces, al escribir el tercer ángulo, se lee el rumbo. El rumbo tiene que ser mayor a la suma 3, a la suma anterior, para que la suma 4 sea igual al rumbo introducido más el rumbo anterior. Si eso pasa, escribe el norte, el valor de la suma 4 y la otra dirección. Si no, si es menor, la suma 4 sería la suma del rumbo más la suma 3. Pero a la hora de escribir la suma 4, va a ejecutar una operación restándole 180 y multiplicándolo por menos 1. Y ahí terminaría uno de los procesos para crear este rumbo. Para ejecutarlo, vamos aquí y se le da ejecutar. Él nos pide escribir un azimut de partida. Como hayamos quedado que el azimut es menor de 90 grados, yo le escribo un azimut de 70 grados. Me tira que el rumbo es igual a norte 70 grados este. Entonces le pido, o la máquina me pide, el programa me pide que le ingrese el primer ángulo, porque este viene siendo el rumbo de partida. Aquí nos pide el primer ángulo, yo le ingreso el siguiente ángulo, 70 grados. Aquí lo que hace es sumar este 70 grados con este, serían 140, pero como tiene definido que le resta 180, 140 menos 180 quedaría menos 40, pero por la otra parte operatoria, entonces como es mayor de 90 grados, este queda igual que el paralelo norte, y este que es el meridiano este u oeste queda definido por la suma algebraica. Como en este caso 180 es mayor que 140, pero 180 es negativo, y como el valor es negativo, entonces si es norte va al oeste. Ahora nos pide que le ingresemos un segundo dato, 30 grados. En este caso el ángulo es positivo, pero el noroeste sigue siendo negativo. El programa lo que hace es restarlo porque hay una diferencia de símbolos, una diferencia de signos distintos se restan y queda el del mayor. Sigue siendo mayor 40 que 30, entonces queda como era menor de 90, se cambia el norte o sur, cambia, si es norte cambia sur, y el meridiano queda definido por la suma algebraica. Como quedó negativo, si es sur tiene que ir al este porque el este es negativo. Ahora yo le pido
o el programa me pide agregar un tercer ángulo. Yo le agrego otros 30 grados. Y como lo está restando, porque este es negativo y el ángulo es positivo, entonces me tira que el rumbo es noreste, porque es menor de 90, este sigue siendo negativo, como está es sur, cambia a norte, y el meridiano queda por la suma algebraica, como 30 es mayor que 10, entonces si es norte tiene que ir al este. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting